tentar aqui fazer um resumo, né, do currículo deste grande pesquisador. O professor Carlos, ele é religioso dominicano, né, frade dominicano da Ordem de São Domingos. Seu doutorado em teologia foi em 96 e sua habilitação em teologia fundamental em 2009, ambas pela Universidade de Freiburgo, na Suíça. Ele dedicou mais de 30 anos, né, ao ensino nas universidades Pontifícia do México, na Universidade Ibero-Americana da Cidade do México e atualmente é professor do Boston College dos Jesuítas nos Estados Unidos. Ele foi membro do Conselho Diretivo da revista Concílio, que é a maior revista internacional de teologia no mundo, e também do Conselho Editorial. Sua obra propõe uma teologia filosófica, uma convergência entre a fenomenologia e a subjetividade, a teoria mimética e o pensamento decolonial, em diálogo com os movimentos sociais do sul do mundo. Conta com 8 livros de autoria própria, aqui nós temos alguns dos seus livros em português, e mais de 30 em parcerias, e mais de 60 artigos publicados em diversas revistas pelo mundo afora. Seu livro mais recente, que foi traduzido pela Vozes em português, é justamente este, A Ressurreição como Antecipação Messiânica, Luto, Memória e Esperança a partir dos Sobreviventes. Está publicado pela editora Vozes no Brasil. Seu pensamento teológico se inspira em um acompanhamento dos movimentos sociais de resistência a diversos tipos de violência, especialmente dos povos originários, coletivos de famílias em busca dos seus desaparecidos, coletivos queer e de redes de apoio a pessoas de migração forçada. Junto com um coletivo de intelectuais de 7 países, ha coordenado vários encontros internacionais e interculturais de movimentos sociais com acadêmicos e artistas. E, por certo, esse processo de trabalho teológico busca considerar os caminhos da resistência onde tem lugar a redenção humano-divina. Sua conferência está em inglês, aí no nosso folder, né? Na minha tradução literal, Deus na Sociedade Plural. Então, passo a palavra para o professor Carlos, que falará durante 45 minutos e após nós abriremos para o debate. Pode ficar em pé. Boa noite, gente. Eu gostaria muito de falar português, mas não falo. Então, falaré espanhol, porque es la lengua en la que yo he crecido. Podríamos hacerlo en inglés, pero es mejor en español. Es más próximo a nuestras lenguas latinas, ¿cierto? Estoy muy impactado, antes de comenzar, porque es la primera vez en mi vida académica que veo a filósofos cantar. Es una ópera prima esta. Entonces, muchas gracias por esa alegría. Tenía que ser en Brasil. Por supuesto, esta alegría del pensamiento. Puede ser algo interesante para seguir pensando. Y bueno, quiero decir otra segunda consideración. Yo soy un refugiado de la filosofía. Mi disciplina es teología filosófica y siempre me muevo entre las dos disciplinas. Para los teólogos no soy suficientemente teológico, soy más filósofo, y para los filósofos, ustedes, no soy suficientemente filosófico en el rigor del pensamiento. Ustedes perdonarán mi atrevimiento de navegar estas aguas peligrosas de la Sociedad Brasileña de Filosofía de la Religión. He preparado para estos 35 minutos, señor moderador, seré muy respetuoso del tiempo, para poder conversar. Y me da mucho, señora rectora, que esté usted aquí, señora rectora, por esta iniciativa de recibir a un congreso de esta naturaleza. Si bien el título que me fue propuesto por el profesor Glaudemir era Dios en la sociedad pluralista, yo quise, como siempre, cambiar algunos de los términos de este tema, que sé que es el tema general del congreso,
porque pienso que pensar lo religioso, Dios en la sociedad plural, tiene que ser más atrevido, si me permiten esta expresión, en el marco de guerras epistémicas y ecología de saberes. Algunos de ustedes ya saben la ecología de saberes, esta idea propuesta por pensamiento decolonial, Boaventura de Sousa Santos, entre otros, pero también Silvia Rivera Cusicanqui en Bolivia, por ejemplo. Por cierto, me da mucho gusto ver estudiantes mujeres en esta sala y algunas profesoras, supongo, porque es muy masculina la sociedad brasileira de filosofía de la religión. Tal vez tiene que ir creciendo en esta diversidad. Entonces, lo que quiero presentar aquí es el argumento que quiero plantear. La urgencia de decolonizar la filosofía de la religión, que hizo de la secularización el modelo dominante para comprender lo religioso como una amenaza a la autonomía del sujeto moderno y se extendió desde Europa al resto del mundo, desde la Ilustración hasta nuestros días. Entonces, en ese sentido, una primera provocación, tenemos que ir más allá del modelo eurocéntrico moderno. Desde una perspectiva crítica moderno-tardía, postmodernidad, tardomodernidad, hay muchas maneras de hablar de esta edad epistemológica en la que vivimos, es necesario deconstruir esta idea eurocéntrica del retorno de lo religioso. Le retour du religieux, como decía Daniel Hervieux-Léger en París, socióloga de la religión, para comprender las sociedades transmodernas. Estoy usando una categoría propuesta por Enrique Dussel, que explicaré más adelante, donde lo sagrado, lo santo, la divinidad, hay muchas maneras de denotar esto, se tornan, permanecen de muchos modos en el mundo transmoderno. A veces se trasvisten, otras se adaptan, se tornan ideología fundamentalista, y lo vemos particularmente con la administración Trump en los Estados Unidos y sus réplicas en el mundo, o bien rebeldía de, me gusta esa expresión, espiritualidades insumisas. Eso es lo que trataré de explorar como una alternativa para pensar lo religioso fuera del marco de la idea de secularización. El argumento, digamos, de manera muy sintética, lo que quiero plantear en esta presentación y que después ya Laudenir me amenazó con el texto escrito que debo entregar para la publicación, lo que quiero proponer es incorporar el pensamiento decolonial junto con la teoría queer y los estudios de la discapacidad para reconsiderar lo sagrado que persiste bajo formas diversas en esas subjetividades negadas. Los subalternos, los pobres y oprimidos, los colectivos queer, los colectivos de discapacidad. Porque en la configuración de esas subjetividades de los pueblos y comunidades que han resistido a lo que Aníbal Quijano llamó la colonialidad del poder conocer ser, imperante en Occidente, sobre todo desde la Ilustración. Aníbal Quijano, ese gran pensador peruano, uno de los autores referencias más importantes del pensamiento decolonial actual. Entonces, desde esta ecología de saberes insumisos, ¿por qué insumisos? Porque están en resistencia, en rebeldía frente a diferentes narrativas y saberes hegemónicos. El patriarcado, el capitalismo extractivista, el racismo de supremacía blanca y el cristianismo en su versión sionista y sacrificial. Entonces, ¿cómo podemos pensar lo sagrado, repensar lo sagrado desde esta ecología de saberes insumisos en tiempos recientes? Y no por eso, quise por eso iniciar con este cuadro que es como un eco de Guernica, de Picasso, pero aplicado a Palestina, que es lo que hoy está aconteciendo. Y no podemos pensar lo sagrado si no hablamos del genocidio actual en Palestina. Desde mi punto de vista, tal vez ustedes tienen otras perspectivas. A lo que quiero llegar en este argumento entonces es que
pensando una filosofía descolonial de la religión, haré una pequeña precisión entre decolonial y descolonial. Decolonial es más teórico, descolonial surge de los movimientos sociales, no es tan académico, pero coinciden en su perspectiva de enfrentar la manipulación ideológica de lo sagrado que ha sido llevado a cabo en nuestros días por lo que Achille Mbembe llamó el necropoder. ¿Cómo podemos decolonizar la idea de lo sagrado y por tanto la filosofía de la religión? Se trata entonces de aproximarnos a lo sagrado tratando de resignificar esas dos vetas bíblicas, profética y davídicas, pero criticando la davídica, apelando a la veta sapiencial de las religiones monoteístas, pero abiertas a otras tradiciones espirituales de la humanidad. Y es por eso que después de algunos años de estar indagando, yo propongo esta idea de lo, aquí está la idea de lo santo anárquico. Para mí la anarquía divina es quizá la mejor metáfora para hablar de la divinidad hoy, en medio del colapso civilizatorio que estamos viviendo y donde tendríamos que pensar lo sagrado en otros términos, no desde la omnipotencia, no desde la omnisciencia, como solía ser sobre todo en el modelo metafísico medieval. Entonces, lo que surge proponiendo estos otros modos de significación de lo sagrado puede ser lo santo anárquico, puede ser como lo propone la teología queer, lo santo diferente inclusivo, etcétera. Pero lo que me importa más es subrayar la necesidad de volver a la potencia de las subjetividades de los sobrevivientes. Porque los sobrevivientes frente a cualquier tipo de violencia sistémica son quienes tienen una experiencia de lo sagrado otra, alterna, no desde arriba, desde el poder, sino en las grietas del poder, en las fisuras del poder. Y por eso las subjetividades sobrevivientes, en mi punto de vista, son el referente fenomenológico necesario para repensar lo sagrado en otra perspectiva, que aquí llamamos decolonial. Entonces, sí, puede aparecer esta religación entre inmanencia y trascendencia vivida como performatividad. Y aquí quiero, por supuesto, incluir todo el giro lingüístico del pensamiento, lo iré desglosando todo esto un poco, desde, por supuesto, Wittgenstein hasta Austin, llegando hasta Judith Butler, tratando de entender que esta performatividad de la vida que enfrenta la muerte es el lugar de lo sagrado hoy. Un ejemplo paradigmático es Gaza. No es el único, muchos otros. En mi país, las fosas clandestinas, 150,000 personas desaparecidas en los últimos 15 años. Las fosas clandestinas son el colapso de la sociedad ilustrada del Estado moderno. Y en ese sentido, Gaza es también el colapso de la humanidad. Entonces, vamos a ir con el primer momento, que sería la colonialidad de la idea de secularización. Y este es el primer, digamos, argumento, la primera parte del argumento, porque, bueno, he visto en su programa, muy interesante, pero el 80% de las fuentes son europeas. Todos queremos imitar a Europa. Hay un deseo mimético para pensar desde Gadamer y Heidegger, y, bueno, algunos incluyen a Dussel aquí en sus programas, y hay otros, ¿verdad? Y está bien, somos hijos e hijas de la modernidad. Y decía Levinas, la filosofía se habla en griego, pero él hablaba también como hebreo, desde su racionalidad de Jerusalén, siguiendo a Hermann Cohen, el gran maestro de Levinas. Entonces, lo que yo quisiera aquí plantear primero es, necesitamos contextualizar la idea de secularización, que lo sagrado era una amenaza para lo público. Y en ese sentido se pensó lo religioso como amenaza a la autonomía de la subjetividad. ¿Recuerdan ustedes el gran, digamos, proyecto del Aufklärung, de la Ilustración? Era pensar por ti mismo, decidir por ti mismo y esperar por ti mismo. Katauto. No por otros, o en lugar de otros, o en nombre de otros, sino por ti mismo. Y el proyecto autonómico de la modernidad es ese.
que tiene su valor, pero entonces se vio lo sagrado como una alteridad peligrosa para esta subjetividad ilustrada. Y de ahí una estrategia epistémica, me parece, para justificar el rechazo al control de la sociedad que llevaban a cabo las iglesias cristianas, sobre todo católica, pero también protestantes en Europa. Entonces, la idea de secularización es europea, responde a un contexto específico donde las iglesias tenían mucho poder, poder económico, poder ideológico, poder político. Y en ese sentido hay que contextualizar esta idea. Entonces, lo que estoy queriendo plantear aquí en esta primera idea es que esa cristiandad europea, que fue el modelo colonizador que llegó a todo el mundo, a las Américas, en Asia, África, Oceanía, planteaba lo que Aníbal Quijano describe como la colonialidad del poder. Y llegó un momento en esta gestación de la sociedad eurocéntrica, hegemónica, en que las iglesias o la religión, en este sentido tradicional, eran un estorbo para esa emancipación. Y entonces, sobre todo por su pretensión de vigilancia de la dimensión moral de la subjetividad. Por tanto, digamos, siguiendo la lógica de la ilustración y la secularización, era necesario subordinar lo religioso a lo público en un modelo de Estado-nación laico que garantizara la autonomía de la libertad individual, sobre todo la soberanía del Estado en esferas como la educación, la salud, la economía y la subordinación de las instituciones religiosas al poder político del Estado laico. La laicidad, típica en las repúblicas del siglo XIX, bueno, es otro de los elementos de la colonialidad del poder, del saber y del ser. Es la tesis, digamos, que subyace en lo que Aníbal Quijano propone. Sin embargo, digamos, este modelo decimonónico, los maestros de la sospecha de algún modo lo plantearon ya desde el siglo XX, tenía sus expresiones excepciones muy específicas. Por ejemplo, los concordatos en América Latina, donde la Iglesia Católica, sobre todo por el Estado Vaticano, era reconocida como autoridad interlocutora del Estado laico. Es como una contradicción para la laicidad en sí misma, fuerte. O el Estado mesiánico, como el Estado norteamericano, por los colonizadores desde el siglo XVII, ese Estado tiene una función religiosa, un fundamento religioso. Entonces, por esta razón, hay que reconocer la insuficiencia, hay otros motivos, de la idea de secularización para explicar la complejidad y la polisemia de lo sagrado, sobre todo en continentes como el americano, porque lo sagrado es vivido como modos de vida, representación simbólica, organización social de comunidades pluriétnicas, naciones diversas. Ahí estaría lo plural desde el pensamiento decolonial, con tradiciones religiosas vivas, a veces en sinergia, a veces en total contradicción con el status quo, y en ese sentido estas tradiciones tendrían una, digamos, fuerza de configuración del imaginario colectivo sobre el sentido de la vida y de la historia. Y eso lo viven, por ejemplo, los pueblos originarios, no solo en América, sino en todo el mundo, los pueblos migrantes, multiculturales, y desde ahí lo sagrado se manifiesta de otros modos. La idea de secularización no era entonces pertinente para explicar esa complejidad. Otra vez venimos con aquí. Será necesario entonces poder incluir estas propuestas decoloniales de investigación para explorar cómo, por ejemplo, en América, y ahí pongo algunos proyectos de investigación, CEILA desde hace muchas décadas, pero también el Foro Teológico Mundial, tratan de explorar ahora con proyectos de investigación cómo las comunidades subalternas que viven en las periferias del mundo hegemónico viven lo sagrado, más allá del modelo propiamente de secularización, que se refiere a las élites, más que nada, élites políticas, ideológicas y económicas. Entonces, nos referimos aquí a que los subalternos,
que están ubicados en grietas de la sociedad, preservan lo religioso espiritual, tenemos que empezar a complejizar los términos, en un núcleo constitutivo de identidad cultural y antropológica, y fuente de proyectos históricos y proyectos de resistencia, de liberación y de reinvención de su vida en común. Y vamos a ver algunos ejemplos. En el mundo de abajo, y eso es lo que a mí me importa desde esta perspectiva descolonial, no el mundo de arriba, hegemónico, y cuando digo de arriba, no solo es geográfico, el norte y el sur, en el sur hay norte, aquí hay mundo hegemónico, aunque es el hemisferio sur. Yo le llamo por eso norte o sur epistémico, depende de dónde estemos ubicados y cómo comprendemos la vida. En el mundo de abajo, lo religioso no está de vuelta, porque nunca se ha ido. Esa es la idea que tuvieron sociólogos y filósofos de la religión ilustrados. En nuestros días, esta ilusión de la secularización se ha desvanecido y ahí tenemos dos grandes movimientos. Unos que quieren restaurar el orden de lo sagrado, movimientos como la teología del dominio o dominance theology en Estados Unidos, iglesias evangélicas, movimientos como la radical orthodoxy en Europa, que también tiene mucho peso en los Estados Unidos y que, yo no le muevo. ¿Se mueve solito? Ok. En los Estados Unidos, por ejemplo, los cristianos de Trump, en conjunción con el sionismo genocida de Israel, es una expresión de lo religioso sagrado. Yo le llamo sagrado sacrificial, siguiendo mucho la teoría mimética de Girard. Esperemos. Se está adelantando esto. Tiene más prisa esto que yo. Pero bueno, tenemos también, por ejemplo, en la India hindú de Modi, esta manipulación de lo sagrado precisamente para un nacionalismo colectivo que tiene que ver con una visión política de la India y sobre todo en la sociedad de castas. O bien en el Brasil cristiano de Bolsonaro, cristiano entre comillas, hindú entre comillas, etcétera, por citar casos emblemáticos de esta otra presencia de lo sagrado. Pero a mí lo que me interesa más es moverme hacia esta otra idea de lo sagrado, una propuesta transmoderna, que es la idea de Enrique Dussel. Se trata de algunos antecedentes, sobre todo la vía de la alteridad para pensar lo sagrado con Emmanuel Levinas, por ejemplo, o el giro lingüístico y performativo desde Wittgenstein y Austin hasta Judith Butler. Todos estos autoras, lo que quisieron hacer al pensar lo sagrado era volver, digamos, a las fuentes de las subjetividades en resistencia. Por ejemplo, en resistencia a violencia de género, Judith Butler. Su gran categoría de la vulnerabilidad, para pensar cómo el género, que es siempre una acción performativa, es un modo de estar en el mundo, es un modo de posicionarse políticamente y religiosamente frente al mundo, son ejemplos de una lectura post-ilustrada de lo religioso. Se trata de preguntas que surgen de lo que llamo aquí el sur epistémico, pero lo más importante, ¿quiénes son quienes apuntan en esta dirección? Quienes viven en el mundo de abajo. Las subjetividades vulnerables y vulneradas, que son dos categorías complementarias en fenomenología, digamos. Una es vulnerables porque constitutivamente afectadas por el otro, pero vulneradas porque históricamente son excluidas. Y pueden ser las mujeres, pueden ser los migrantes en situación forzada de migración, pueden ser los pueblos originarios, etc. Entonces, la idea transmoderna es porque ha habido otras modernidades no ilustradas. Yo aquí pongo, bueno, estoy usando siempre ilustraciones de lo que ya se llama arte decolonial para ayudarnos a tener como que esta otra manera de entender y representar, no solo verbalmente, sino iconográficamente, esas subjetividades transmodernas. Propongo aquí históricamente algunas, la modernidad indiana de las repúblicas guaraníes en el 17, la idea de la autonomía zapatista, es una modernidad zapatista en Chiapas, México, en el siglo XX y XXI, pero hubo otras modernidades. ¿Y qué es modernidad? La temporalidad del presente que asume proyectos de autonomía y liberación. Y eso puede ser en muchos otros contextos, no necesariamente la modernidad ilustrada. Se trata entonces de pensar lo sagrado que experimentan subjetividades autónomas.
o en proceso de autonomía y que desarrollan, esta es una categoría crucial, de manera vernacular, es decir, relativa al lugar y tiempo, su propia emancipación. ¿A quién me estoy refiriendo aquí con este tema? Y vendrá en el texto escrito, a Iván Illich. Seguramente ustedes han escuchado hablar, ese gran pensador austriaco que emigró a los Estados Unidos, luego en Puerto Rico, luego en México, luego volvió a Alemania, pero es uno de los pioneros, digamos, del pensamiento antisistémico, Iván Illich. Y lo que se trata es de que quienes habitan en esas grietas del poder hegemónico tienen una experiencia de lo sagrado alternativa. Y eso es lo que a mí me interesa explorar. El giro decolonial, y aquí pongo autores principales, están desde Frantz Fanon y M.S. Serres, los dos martiniqueses, que son reconocidos como los primeros, uno poeta y el otro psicoanalista, pero también activista político en Argelia, Frantz Fanon. Se está celebrando el primer centenario de su nacimiento, por cierto. O Catherine Walsh en los Estados Unidos, Silvia Rivera Cusicanqui en Bolivia, autores que tratan de conectar lo sagrado con procesos de autonomía política, de subjetividades vulnerables y vulneradas. Pensar la asimetría del poder saber ser que marcó el acercamiento a lo sagrado por la modernidad. Como ustedes ven, es otro punto de mira, es otra perspectiva. Lo sagrado visto desde las subjetividades subalternas cobra una dimensión de resistencia y de liberación en orden a afirmar esas subjetividades en resistencia. Porque lo que está denotando este tipo de acercamiento es que la religión, en particular el cristianismo, fue la argamasa de la colonialidad, fue el aliado perfecto, el cristianismo, de la colonialidad eurocéntrica. No solo económica y política, sino ideológica, del imaginario y también de la espiritualidad. Y se cometió lo que algunos antisistémicos llaman epistemicidios, que es la destrucción de saberes, de vivencias de lo sagrado, de saberes y de modos de vida y comunidad, que son los que de algún modo van conformando, configurando las subjetividades subalternas. Y se trata, como decía Enrique Dussel, en diálogo con Fanon y Quijano, que la libido dominandi de la razón instrumental configuró un modelo social de producción de capital en manos de una hegemonía blanca, masculina, propietaria y europea, con un referente simbólico cristiano, sacrificial, que perdura hasta nuestros días. Esta es la idea de lo religioso que es necesario deconstruir o pensar críticamente, además de deconstruir políticamente, y yo diría religiosamente también. La teoría queer es cercana a este planteamiento, porque radicalizó el análisis de los límites y la vigencia de la modernidad, pero ahora desde esta otra perspectiva, la violencia del género, que es impuesta por una masculinidad tóxica, patriarcal, blanca y cristiana. Y desde esa perspectiva se trata de otra dimensión de lo que se llama la violencia sistémica. Es por eso que es sistémica. Está conectado todo en un gran sistema que incluye desde la economía, capitalismo extractivista, hasta el género, el patriarcado heteronormativo. Se trata entonces de que la teoría queer ayuda al pensamiento decolonial a ver las implicaciones de la colonialidad interna. ¿Qué estamos haciendo aquí? Tratando de explorar la subjetividad moderno, tardía y su posibilidad de lo sagrado, o lo santo, o lo divino. Hay muchos modos de expresar esa religación, inmanencia, trascendencia. Teniendo como objetivo principal lo que tenía esta colonialidad interna era invisibilizar la diversidad de género que ha existido en todas las culturas desde hace milenios, la racialización de subjetividades diaspóricas, en particular la creación del concepto de negritud, y la subordinación de personas discapacitadas, también en resistencia. Hay una conexión con el pensamiento de la discapacidad que hoy tiene una gran producción, sobre todo en el mundo noratlántico, para repensar también la subjetividad y lo sagrado. Entonces, en esta deconstrucción es lo que estoy queriendo hacer aquí, plantear como condición de una filosofía decolonial de la religión,
de construcción de la subjetividad hegemónica, pues los colectivos de discapacidad también son parte de lo que se llaman saberes insumisos. Aquí, por ejemplo, algunas obras de arte de artistas de la discapacidad, desde coreógrafos o pintoras, etc. Tienen también una agenda social, política y espiritual para pensar su subjetividad discapacitada y lo sagrado. Otro modo de pensar la temporalidad. Aquí hay filósofos y filósofas y el tiempo es siempre una gran cuestión, la temporalidad. ¿Cómo piensa la temporalidad de una persona con discapacidad física, audiovisual, motriz, auditiva o mental? ¿Cómo pensar desde ahí lo sagrado? De tal modo que en el entretejido de teoría decolonial, teoría queer, estudios de discapacidad, estamos viendo que aparecen estas subjetividades periféricas, subalternas, con sus mutuas implicaciones en la colonialidad, que están yendo más allá del modelo de secularización de lo sagrado, porque lo sagrado le dan un nuevo significado, hay una polisemia, y se recuperan epistemologías de lo espiritual que evocaremos más adelante. Hay implicaciones entre colonialidad, género y discapacidad que vale la pena pensar filosóficamente porque estamos hablando aquí de subjetividades descoloniales. Seguimos, nos quedan 7 minutos. Quisiera presentar este caso porque me parece que una filosofía de la religión decolonial tiene que pensar los excesos, abusos, perversiones de lo sagrado. Y unas de ellas son, por ejemplo, la manipulación de lo sagrado por el sionismo cristiano y por la guerra sagrada israelita actualmente en curso. Es una teología del dominio, lo que está allí, y es una teología guerrera que sigue más bien la beta davídica en el Primer Testamento, pero que justifica la violencia en nombre de Dios. Y en ese sentido, bueno, pues aquí algunas fotos de cómo el sionismo cristiano fue creado en la en la Gran Bretaña desde el siglo XIX. Un gran teólogo palestino, Mitri Raheb, es actualmente el rector de la Universidad Dar al-Khalima en Belén, y autor de un libro muy importante del que hablaré ahorita, se llama Decolonizing Palestine, The Land, the People, the Bible, decolonizando Palestina, la tierra, el pueblo, la Biblia. Lo que él rastrea es este resurgimiento de lo religioso como un sionismo cristiano y con una vinculación con lo que ustedes conocen en Brasil con Bolsonaro, los mesianismos populistas, donde hay una conexión entre supremacía blanca y cristiana en alianzas con sionismos, genocidas o movimientos neonazis. Esta es una corrupción de lo sagrado. Y los actuales proyectos de asentamientos en el West Bank, además de Gaza, por parte de colonos israelíes, muchos de ellos son ciudadanos norteamericanos que han ido a Israel a ocupar tierras. Entonces, el proyecto aquel de los colonos que llegaron a los Estados Unidos también en nombre de Dios, para llevar la libertad y los valores del Evangelio, ahora se alía o entra en alianza con algunos grupos sionistas. O la bienvenida a los sudafricanos blancos que padecen mucho, según la narrativa de Trump, de este tipo de abusos cuando tienen el 60% de la población hoy de las tierras sudafricanas. Entonces, este tipo de alianzas es importante señalarlas, pensarlas críticamente. Y aquí señalo, por ejemplo, a un autor carioca, es un compatriota suyo, gran amigo y gran autor, João César de Castro Rocha. Él es profesor en la UERJ, la Universidad Estatal de Río de Janeiro, profesor de literatura comparada. No sé si algunos lo conozcan, es un autor que vale la pena entrar en diálogo con él. Está muy activo pensando la guerra cultural bolsonarista y el terrorismo doméstico, que siguiendo una idea de un sociólogo europeo, que es producir disonancia colectiva cognitiva. Eso es lo que es el objetivo de las estrategias de uso de medios, de redes, para fake news, por ejemplo. Noticias falsas. No es solo la manipulación de la población en orden al voto electoral, es uno de sus objetivos, pero el otro es la distorsión del conocimiento, creando mentiras o de mentiras verdades, como por ejemplo el que el genocidio en Gaza no es tal.
Entonces, una serie de bots que vienen por medio de la inteligencia artificial a través de todas nuestras pantallitas de los celulares y laptops. Allí viene toda una estrategia que él ha analizado de manera muy precisa en el caso aquí de Brasil. Guerra cultural y retórica de odio. Aquí es donde él entra con la mirada de René Girard en la teoría mimética. El odio y el proceso sacrificial no es solo una relación, digamos, entre dos personas o dos colectivos. Es también una estrategia ahora global de manipulación de la visión del mundo, generando odio hacia el diferente. Y en este caso, a través de las redes sociales, esto es algo que está creciendo de una manera extraordinaria. Entonces, ahora estamos en lo que él llama terrorismo doméstico, en el caso brasileño, pero lo conecta el profesor de Castro Rocha con otros escenarios, por ejemplo, en Italia, en la India, en la Unión Europea y, por supuesto, los Estados Unidos. Faltan 3 minutos, pero bueno, el caso brasileño es un eco de esta guerra cultural global. Eso es lo que creo la filosofía de la religión tiene que pensar, porque está hecha en nombre de lo sagrado esta guerra. Y no es entonces una cuestión menor, es una urgencia política, pero también epistemológica. ¿Cómo pensar lo sagrado sin descuidar la deconstrucción de estas guerras culturales globales que destruyen formas de vida, etcétera? Y bueno, pero lo que hay que pensar es que hay resistencias. No todo es guerra cultural. Hay comunidades que resisten en Kurdistán, en Chiapas, en Palestina, no sé aquí en Brasil dónde, pero donde las comunidades generan otro tipo de experiencias de vida y de representación de lo sagrado no violento. Y aquí es donde la filosofía de la religión decolonial, me parece, tendría mucho que seguir pensando. La filosofía de la religión decolonial, tendríamos que pensar los populismos, hoy en boga, y es como esta guerra epistémica no solo es de los medios, están las compañías transnacionales y los movimientos religiosos fundamentalistas junto con gobiernos de extrema derecha, que lo que tienen como objetivo es la creación de subjetividades subalternas sometidas. Por eso las resistencias son saberes insumisos, que no se someten. Y desde allí es una nueva, quieren enfrentar lo que desde la filosofía política hay que pensar también, que es la nueva forma de Estado que estamos viviendo. Ya no es el estado de bienestar, el biopoder analizado por Foucault. Lo que hoy está gobernando el mundo es el necropoder. Y el necropoder está marcado por ejemplo, narcoestado. En muchos países del mundo, mi país es uno, México, Colombia otro, pero igual los Estados Unidos, y no me atrevo a decir algo en Brasil. Pero lo que está en juego es que es una nueva forma de poder que administra la muerte de las mayorías para la vida de las minorías. Sea a través de territorios, sea a través de poblaciones vulnerables y basurizadas. O sea, a través de los cuerpos de las mujeres. En este sentido, la gran politóloga, cientista política Rita Segato ha analizado la conexión entre la violencia contra las mujeres, la guerra contra las mujeres y la guerra del capitalismo como tal, que tiene una forma sagrada. Esto es lo que creo no podemos olvidar al pensar la filosofía de la religión. En 20 segundos, se trata de cómo podemos hacer una filosofía de la religión que nos ayude a pensar lo sagrado de otro modo. Algo, permítanme, porque ya casi se agotó el tiempo, pero solo abundar en esto un poquito. El necropoder produce subjetividades monstruosas. Y esto hay que pensarlo, porque es otra de las expresiones de lo religioso. Y esas subjetividades monstruosas, por ejemplo, hay una filósofa en Tijuana, Sayak Valencia, este es su libro, Capitalismo Gore o Obsceno. Ella habla de eso, el Endriago. Endriago es un monstruo que está en el Amadís de Gaula, la primera novela en español en el siglo XIV, XIII. Y esa monstruosidad, ¿cómo puede haber niños sicarios o jóvenes asesinos? ¿Cómo puede haber las bandas criminales? ¿Por qué operan así?
¿Cómo logran controlar las subjetividades de esas juventudes? ¿Y cuál es la experiencia de lo sagrado, violento, con la que manipulan sus conciencias? Esto sería interesante en una filosofía decolonial de la religión para desmontar esos mecanismos, porque hay una expresión de lo sagrado criminal, que eso es lo que habría que desmantelar, no solo en la agenda pública, sino en el pensamiento, porque se justifica de algún modo. Este es el teólogo, y con eso voy cerrando, Mitri Rajev, que en su libro Decolonizando Palestina, lo que quiere hacer es, desde la teología, de construir la idea mesiánica desarrollada por potencias europeas para justificar la creación del Estado palestino. Y desde allí, el genocidio del pueblo palestino, del Estado de Israel y del pueblo palestino. Se trata de volver allí a lo que dicen algunos palestinos, y con esto cierro. El sumud es una categoría filosófica, bueno, sapiencial del pueblo palestino, que es como resistencia creativa frente a la muerte. Y es lo que están tratando de recuperar el pueblo palestino, sea en la diáspora, fuera del territorio o en su propio territorio devastado. Se trata de un modo de resistir frente a este genocidio del que estamos viendo. Y lo que importa, una colega judía, Silvana Rabinovich, ella es discípula de Enrique Dussel, argentina, judía, Ciudad de México ahora, nos ayuda a entender que hay que desacralizar el mesianismo militar de Israel, actualmente en operación. De hecho, todos los nombres de los armamentos del ejército israelí son bíblicos. Hay todavía una ideología guerrera que está queriendo reactualizar, no está queriendo, está reactualizando el gobierno y el ejército israelí. O bien en la Casa Blanca, la oficina de la fe, donde la gran predicadora, la predicadora teleevangélica Paula White es la que controla todas las narrativas religiosas de Trump. Como un mesianismo político. Trump ha sido enviado por Dios para defender al mundo libre. Y la sobrevivencia al atentado, aquí también hubo un atentado hay similitudes, ¿verdad? Es la señal divina de que hay una misión para salvaguardar esos valores del mundo libre. Y ahora sí, bueno, los MAGA, que son sus amigos aquí, ¿verdad? Los católicos, como Vance es un presidente, a lo que voy, me salto todo esto para decir, los saberes insumisos son los que de algún modo están resistiendo en las grietas del poder. Las mujeres, los pueblos originarios, los indígenas, por supuesto, originarios, las comunidades queer, las comunidades de discapacitados, porque lo que hay que promover, creo yo, es la descolonización de los oprimidos, sí, pero para reinventar una relación de lo sagrado de vida, un sagrado que no es criminal. Y desde allí, lo que los pueblos afrodiaspóricos están haciendo aquí en Brasil, una teología desde la epistemología de la negritud muy importante, llamada teoquilombismo. Hay varias autores brasileiros, afrodescendientes que trabajan esto. Y a lo que voy, y con eso concluyo, es descolonizar la filosofía de la religión, que sigue una religión más allá, una filosofía de la religión más allá del paradigma ilustrado de la secularización, que analice nuevas formas de lo religioso en tiempos modernos tardíos, como la versión antisistémica que viven y plantean los pueblos en resistencia al necropoder. Y bueno, es desde allí que podemos esperar el día después, desde las subjetividades que resisten y se reinventan, y desde ahí seguimos el diálogo. Muy obrigado. Muito obrigado, professor Carlos, pela belíssima e brilhante exposição, apesar de ter sido um tempo tão curto, né, para um conteúdo tão vasto.